serie de televisión de los años 80 en los que balones con forma de tortilla surcan los cielos de un lado para otro de la ciudad de Tokio, nos encontramos con Benji, un portero que para absolutamente todo, aunque le tiren un balonazo a 300 km por hora desde 5 km de distancia, dando igual el efecto que lleve el balón y del material que esté hecho. También está Oliver, un futbolista que es lo mejor de lo mejor y que en el primer capítulo se lía a tirar pelotazos a distancia a Benji, cosa que ve un borracho y se une a la fiesta. Hablando de los balones, estos eran de un material flexible, parecido al Blandiblue y además se iluminaban como un cometa. Tenían una capacidad destructiva impresionante y llevaban unas guías para ir por el campo de fútbol haciendo efectos mazo de extraños. Los campos de fútbol eran de tamaño variable, en los planos generales eran del tamaño de uno de fútbol sala, pero cuando se ponían a jugar el campo podía aumentar su tamaño en 20 kilómetros. Además, estos campos tenían un suelo automático que se movía solo y en el campo se podían encontrar desniveles cuestas del 50%. Los partidos duraban 2 horas y media, algunos incluso más. Había lesiones, jugadas extravagantes como la de subirse por los palos de la portería y hacer una chilena desde el larguero, 2 personas a la vez chilenas de 30 metros de altura, ataques al corazón, roturas fibrilares, etc. Por lo visto, Oliver terminó en el Barça, en definitiva una serie flipada como pocas. Análisis exhaustivo de las incongruencias físicas de la serie. Seguro que cientos de veces te has preguntado cómo era posible que un partido de fútbol de 90 minutos durase capítulos y capítulos en esta serie japonesa. Para encontrar la distancia a la que se ve el horizonte, basta un poco de trigonometría. El radio de la Tierra 6.327 kilómetros. El radio de la Tierra más la altura del observador calculémosle 1,70 m, aunque sean japoneses, y por tanto pequeñitos, y la línea que va de los ojos del observador al horizonte forman un ángulo rectángulo. El ángulo al centro de la Tierra resulta ser beta. De aquí se puede deducir la ecuación 6.378 kilómetros igual 6.378,0017 kilómetros cos beta. Es de ella de donde se puede obtener el ángulo al centro de la Tierra beta. Como final de la parte científica, la distancia del observador a la línea del horizonte se puede calcular como 6.378,0017 kilómetros. Sin beta. Ah, ¿que queríais solo la medida? Bueno, la cuestión es que la distancia a que una persona de 1,70 m de altura ve el horizonte es de alrededor de 4 o 5 kilómetros. Teniendo en cuenta que la línea de puerta aparece cuando un jugador está más o menos a 3/4 de la longitud del campo, es fácil deducir que Oliver y Benji juegan en un campo de aproximadamente 18 kilómetros de longitud. Y aquí comienzan las cuestiones que a uno le acuden a la cabeza inmediatamente. ¿A qué velocidad media corre Oliver o Marco Julián? ¿A 150 km por hora? Esto explica por qué este pobre enfermo del corazón no consigue nunca acabar un partido. Haciendo un cálculo simple, si el portero saca de puerta en el campo de 18 km y de portería a portería en 20 segundos, el balón va a 3.240 km por hora. Debido a la inmensidad del campo, se produce un efecto de la física de Einstein llamado dilatación del tiempo. Esto hace que según donde se mire el partido, el tiempo transcurre más lentamente o más rápido. Esta teoría física explicaría muchas cosas extrañas, como cuando los jugadores están suspendidos en el aire a cámara lenta, los jugadores del fondo siguen corriendo igual o por qué 5 minutos de juego duren 3 capítulos o viceversa. Gracias a Einstein se pudieron explicar muchos sucesos extraños ocurridos en esta serie y por ello recibió el Nobel y una medalla de la Frikipedia. Pero hay más preguntas. ¿Os habéis fijado en cuando Oliver Atom chuta desde su área un balonazo que atraviesa los 18 kilómetros de campo, agujere a la red e incluso la pared del fondo? La pregunta obvia es: ¿hacen controles antidopaje en Japón? ¿A qué velocidad dispara Oliver? ¿A 16.800 kilómetros por hora? ¿No rompería la barrera del sonido varias veces? ¿No se reventaría el balón varias veces? ¿El balón es en realidad un balón o una bala de cañón de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo puede un portero como Benji parar un cañonazo de Oliver? ¿Le arrancará los brazos o parará el balón disparando un misil tierra-aire con un lanzamisiles Sidewinder? ¿Usará un bulldozer? Y poniéndonos tétricos, ¿y si el balón impacta en la cabeza de otro jugador o en otro jugador nada más ser disparado a la velocidad de 16.800 kilómetros? ¿Webling le arranca la cabeza o lo atraviesa? ¿El balón revienta? ¿Revienta la cabeza? ¿Cómo logra Oliver que no se le salgan los huesos de la pierna? ¿Dando varias vueltas sobre sí mismo hasta que acabe el giro por inercia?
Otra más, ¿qué esquema de juego usan? ¿Será el 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1? ¿En qué consiste la técnica del contragolpe? ¿Cómo reclaman los defensas fuera de juego? ¿Disparando una bengala al aire? ¿Cómo detienen a un jugador lejano? ¿Le disparan a las piernas o hasta que se detenga? Si un hincha enfervorecido invade el campo, ¿cómo y cuándo lo pillan? ¿Usan un misil tierra-tierra? ¿Llaman a Mazinger Z? Si un jugador cae a tierra, ¿no se arriesga a morir antes de que lo encuentren? ¿Cómo se puede hacer una obstrucción? Al final del partido, ¿pasa el autobús a recoger a los jugadores, o deben dirigirse solos al vestuario? ¿Cómo sabe el árbitro si los jueces de banda señalan algo? ¿Con emisoras de radio? Si uno atraviesa a la carrera todo el campo, regatea a todos, portero incluido, digamos tras un par de horas de carrera, y tira a puerta vacía y falla, ¿qué hace? ¿Se mete un tiro allí mismo? Y cuando descubre que el partido había acabado hace media hora, e incluso había pasado el descanso, ¿cómo hace después el que corta el césped para mantenerlo cortado? ¿No crecerá otra vez la hierba antes de que termine de realizar su trabajo? ¿Está condenado a realizar un trabajo sin final? ¿Trabaja mientras juegan? ¿Con qué pintan las rayas del campo? ¿Con un F-18 en vuelo rasante? Si en un partido se ve más de un gol, ¿pasa a la historia? Si un jugador llamado por el árbitro escapa para no dejarse reconocer, ¿organizan un equipo de búsqueda? Si un equipo consigue mantener el control del balón durante, digamos, 3/4 de hora, y un jugador lo pierde, ¿qué le hacen? ¿Vivisección? Cuando deben hacer un cambio, envían a los scouts a avisar. ¿Cuántos asientos hay en las tribunas? ¿Caben los habitantes de países enteros en las gradas del campo? Para encontrar tu asiento, ¿debes llevar un GPS? ¿Un Vespino? ¿Los ultras se comportan como de costumbre, o están demasiado lejos? ¿Con qué lanzan objetos al campo? ¿Con un bazooka? ¿Cómo ven algo de lo que ocurre en el lado opuesto del campo? ¿Con retransmisiones vía satélite? Y si un equipo juega encerrado en su campo, el público del otro lado del estadio, ¿qué hace mientras tanto? ¿Se van a casa de dormir o juegan al ajedrez? Y ahora que lo pienso, ¿y si hay niebla? En fin, debe quedar claro que para jugar un partido de 90 minutos se necesitan 200 capítulos de media hora, majo, a ver, no te alucines, es falta. La táctica de la serpiente enroscada, es falta, no se puede agarrar a los jugadores. A ver, majo, no es que hayas descubierto el punto débil de Mark Bueno, en realidad sí. Darle una patada en los huevos, es falta. A ver, saltar encima de un jugador, es falta aunque lleves el balón debajo de los pies. Personajes de la serie. Aquí se describen las diversas clases de personas /keywords /inútiles que podemos encontrar si conseguimos soportar la saga de infinitos capítulos que abarca esta serie realista. Oliveraton, malformación genética procedente de la unión entre un Igmonlee, sí, el bicho de las piernas de acordeón, y un Navish. Cuando aún no tenía edad para diferenciar lo que era el cúbito y el ano, sus padres le regalaron una pelota de fútbol que más tarde resultó que lo salvó de ser atropellado por Fernando Alonso, y desde entonces comienza la entrañable historia de Oliveraton Atún para los amiguetes /novietes y su amor platónico, la pelota. No se sabe con exactitud si la disminución de su inteligencia cerebral, si la hubo en algún momento, se debiese al golpe por el atropello del chaquetero de Renault, o simplemente fue el trauma que sufrió al comprobar que la pelota le daba más cariño que sus padres, aunque con esa cara de imbécil, ¿quién no lo marginaría? Su sueño siempre fue convertirse en el mejor jugador de fútbol del mundo. No se sabe si provocada por una patada giratoria de Chuck Norris, un Kamehameha de Son Goku que le impactó de lleno en la cara, o la siniestra muerte de Doraemon a cambio de cualquier precio, ya sean entrenamientos severos al estilo Rocky Balboa o favores sexuales. Cuando tenía 11 o 12 años físicos, hago hincapié en esto, su madre fue desahuciada de su casa por no pagar el recibo de la luz a Endesa, y debido también a que su padre se marchó en el Titanic a enrollarse con Alf. Allí, no dudó en apuntarse a un equipo llamado Neup, y ya podrían haberse puesto Peña Bufanda, porque hasta la 11 CF podía ganar, los que fue creado gracias a su presidente Pikachu. Finalmente, no se sabe cómo, llegó a ganar el Campeonato Nacional Paralímpico de Fútbol con su pandilla de inútiles jugadores y sus rollos de una noche Benji y Tom. No solo eso, sino que también participaría más tarde en mundiales, los cuales ganaría por favores sexuales a los de la federación, al árbitro, a los jugadores de los otros equipos, al entrenador, al linier y los ultrasursiaf.